Bien, entonces nuevamente muchas gracias a CAE por la oportunidad y vamos a conversar en esta oportunidad, vaya redundancia, en esta oportunidad respecto a las causales de resolución de contrato y sus implicancias. Ujú. No es ninguna novedad, ya los han señalado mis colegas tanto ayer quizás y el día de hoy, que estamos pues con esta nueva normativa, estamos hablando de esta ley 32.069, Ley General de Doctor, Contratación. ¿Me doctor, escucha? disculpe que me interrumpa. Hay un cuadrito dentro de la pantalla. ¿Se Ah, podría colocar seguir permitiendo? Ujú. ok. Perfecto, listo, doctor, continúe. Ya, perfecto, disculpe usted. Bien, entonces estábamos hablando que tenemos pues estas dos normas que ahora regulan el tema de contratación pública. Esta ley 32069, que ya habrá escuchado bastante de la misma, publicada el año pasado, y destaca pues sobre todo estas dos particularidades, o por lo menos eso se resalta, ¿no? Dice, busca modernizar y mejorar la anterior norma, enfocada en eficiencia, transparencia e innovación. Pues bien, el tiempo es el que va a decir finalmente si estamos ante una norma de ese tipo. Esperemos que sí, para bien de todos, ¿no? Y también revisando el reglamento, estamos con el Decreto Supremo 009-2025. Estamos hablando de una norma bastante voluminosa, ¿eh? Estamos hablando de 389 artículos. A la diferencia de su, por llamarlo así, de su partner anterior, el anterior reglamento, que eran 270 artículos, ¿no? Estamos hablando de más de 100 adicionales. Bueno, si bien no es tema del tema de resolución, digamos, como tema específico, pero veo que me parece que en algunos aspectos o en algunos artículos ha habido bastante redundancia, ¿no? Pero ya será materia de otro tipo de evento como tal. Nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que vendría a ser lo que es resolución de contratos. Ujú. Pues bien, y vamos a trabajar y hacer mención, pues, precisamente a estas dos normas. Ahora, uno se puede preguntar, y es muy normal, ¿no? Es decir, oiga, usted va a hablar ahora de resolución de contratos, pero ¿han existido cambios con respecto al anterior? ¿Es lo mismo? ¿O hay una total diferencia? Por cuestiones didácticas, lo que me he tomado la libertad es de poder hacer estas comparaciones, ¿no? Ponerlos en su lado izquierdo, como ustedes pueden ver, a la anterior norma, y digamos, en el lado derecho de su monitor, la actual norma como tal, para ver, y lo hemos resaltado en negrita y subrayado, las diferencias entre uno y otro. Muchas veces nos vamos a encontrar, lo vamos a ver a continuación, distintos tipos de, no tanto modificaciones, a veces básicamente es parafraseo con respecto a unos artículos. Pero vamos al tema de resolución de contrato. Estamos hablando de que, de alguna manera, hablando muy coloquialmente, le vamos a poner fin a este negocio jurídico que se está desarrollando. Y se puede, digamos, llegar a esa situación por múltiples tipos de situaciones. En el caso de la actual norma, y como estaba en la anterior, de cuáles son estas causales por las cuales se puede resolver total o parcialmente el contrato. Caso fortuito, fuerza mayor, es decir, el hombre, la naturaleza de por medio, incumplimiento de obligaciones contractuales, hecho sobreviniente, ¿no? Distinto a caso fortuito, pero no imputable a ninguna de las partes. Dense cuenta, al revisar la columna izquierda, hasta ahí estamos exactamente igual con lo que existía anteriormente, o lo que hemos tenido hasta hace unos meses, hemos unido. ¿Y qué es lo que se nos está presentando, por llamarlo así de una manera, algo distinto, que de manera expresa en la ley estamos colocando, o se ha colocado, mejor dicho, como causal de resolución el incumplimiento de la cláusula anticorrupción? Eso número uno. Y va de manera muy de la mano con el tema de la presentación de documentación falsa e inexacta durante la ejecución contractual. Un evento que en la práctica, tanto árbitros como operadores de entidades, etcétera, lo hemos visto. Sí, es muy frecuente este tipo de cosas. Da pena decirlo, pero sí es bastante frecuente. Pero evidentemente una acción de este tipo, de colocarlo como una causal, me parece adecuadamente, algo muy correcto. Porque también es una manera también de ponerle fin a este tipo de conductas indebidas, pero muy reiteradas. Ajá. Y otra, el tema del cual también se va a hablar, la famosa terminación anticipada. Como pueden ustedes ver en este artículo 68, numeral 1, literal F, cuando se configura la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación. Entonces estamos hablando, para hacer un poco más, digamos, para sintetizar las ideas,
que en un principio estamos hablando de prácticamente lo mismo en cuanto a la normativa anterior y la actual, y lo que se está haciendo, por llamarlo así, de manera expresa y de manera adicional, el tema de la anticorrupción, del incumplimiento de la cláusula de anticorrupción, documentación falsa y, eso sí, el de la terminación anticipada. Ahora, cuando vemos el tema del incumplimiento de la cláusula anticorrupción y documentación falsa, esto nos trae a memoria una opinión que existía del OCE al respecto, del año 2022. Esta opinión 096, en ese momento trabajaba, o por llamarlo así, dio como respuesta lo siguiente. La presentación de documentación falsa o inexacta genera el derecho a la entidad a resolver el contrato automáticamente y de pleno derecho en la aplicación de la cláusula anticorrupción. Es decir, lo subsumía. ¿Y qué es lo que está pasando con la actual legislación? Lo divide en dos supuestos. Entonces va a haber una cosa, va a ser documentación falsa e inexacta, y el otro, cualquier otro tipo de acto contrario a la normativa, con algún auto corrupto, sobornos y toda la inmensa gama de supuestos de hecho que se podrían presentar. Pero desde cuenta, hasta la normativa anterior, el tratamiento que existía era el mismo. Y también se dejaba constancia que esto podía ser, como era lógico, ser objeto de denuncia en el ámbito penal. De igual manera, han visto ustedes que una de las causales para la resolución de contratos conforme a la ley es el tema de la resolución anticipada, por terminación anticipada. Pero uno podría decir, y eso como es lógico, tiene que estar incorporado en un contrato que van a suscribir las partes en un momento. En atención a eso, y realizamos una pequeña y sucinta investigación y encontramos estas bases de estándar. Es un proceso real colgado en la red y habla de un proceso en el cual interviene el Midagri como tal y es relacionado con el tema, o mejor dicho, con el departamento de Apurímac. Y lo que hemos hecho es hemos extraído parte de esas bases para que ustedes puedan observar cómo se tendría, según estas bases, que desarrollar una cláusula de terminación anticipada. Por ejemplo, ¿no? En este contrato pone como cláusula 16ª es resolución por terminación anticipada en el caso que se impida o innecesaria la continuidad del siguiente componente o ítem. Eso, ¿por qué es lo que va a hacer? Inmediatamente se va a invocar, como es lógico, hay que probarlo. Vamos a ver más adelante la importancia que eso que requisito, como es lógico, ¿no? Es decir, inmediato para que prospere la misma. Otra cláusula que se puede colocar que invoque o que de alguna manera permita la terminación anticipada es por pérdida de viabilidad sobreviniente. Dice, el proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada. Otra particularidad que hay que tener en cuenta, que se puede ser nuevamente invocada para terminar, ponerle fin a este contrato. Resolución por terminación anticipada por motivos presupuestales. En resumidas cuentas, la entidad no tiene recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que hemos querido hacer con la presentación de esta pequeña diapositiva? Que ustedes puedan observar cómo esta forma de resolución de contrato a través de la terminación anticipada puede estar plasmada en el mismo. Y que como lógico, esto ya es una base que está colgado, que ya está operando, y así como este contrato pueden existir muchos otros. Vamos al siguiente, donde encontramos también con más detalle lo que se entiende por terminación anticipada en el reglamento. En este caso estamos hablando del 121, ¿no? Un contrato puede contener una cláusula de resolución de este tipo cuando comprenda más de un componente o hito y el resultado de uno de estos impida o es innecesaria la continuidad del siguiente. La lógica, por lo que uno puede rápidamente intuir, es que si ocurre algún evento que de alguna forma escape de las manos de las partes, o de alguna manera, o puede ser también inclusive que se le atribuya, se podría dar una forma más acelerada para poner fin a esta relación. Si vamos a la normativa anterior, tendríamos que, digamos, de desarrollar los canales respectivos, ¿no? ¿Cómo dice? Un apercibimiento, o si hay un monto más en la penalidad, de manera inmediata hacerlo. Pero la idea con esto es hacer un poco más flexible el proceso de resolución contractual, a través ya de supuestos de hecho expresamente establecidos. Si bien en la anterior existía el supuesto como tal, de todas maneras es más sujeto a interpretación que otras cosas, ¿no? Vamos a continuar. De igual forma,
¿Qué es lo que tenemos aquí? Otra comparación con respecto al tema de resolución del contrato. Van a ver ustedes, siendo muy rápido, que en tanto el anterior como el actual, hablamos que la resolución de contrato se produce por causa imputable a una de las partes y corresponde al tema del resarcimiento de los daños. Eso estaba tanto en lo antes como en la actualidad. De igual manera, vamos a encontrar algún tipo de diferencia, ¿no? Dice, en el caso de corrupción, no corresponde el pago de resarcimiento por daños y perjuicios del contratista, aun cuando no lo haya propiciado. Ese es un tema, básicamente es una opción legislativa, porque también me parece que una persona que es objeto de alguna manera de una actividad, puede ser dolosa, en este caso de corrupción, debería, creo yo, más bien poder beneficiarse con una indemnización. Pero aquí la opción legislativa ha sido porque, aun cuando este último no lo haya propiciado, no le corresponde un tipo de indemnización o similar. Y tenemos aquí otra particularidad en el caso de la nueva legislación y está en la ley. En el caso de mecanismos diferenciados de adquisición, básicamente el tema de tecnologías sanitarias, etcétera, todo el tema, por llamarlo así, médico, se rige por lo establecido en los respectivos contratos. Cuando uno va a revisar tanto la ley y el reglamento, este aspecto, sobre todo el tema de contratación de tecnologías sanitarias, va a ver que es bastante voluminoso, bastante detallado. Adecuado, sí, se está ajustando a la realidad, evidentemente. Vamos a ver también cómo esto en la práctica se va a llevar, ¿no? Desde ese lado sí me parece positivo en el sentido de exista una estos son casos bastante particulares. Es como cuando uno quiere adquirir tecnología o cosas similares. Aplicarle los principios generales de resolución de un contrato a veces resulta dificultoso. Cada industria, por llamarlo así, es muy compleja. Y por lo menos en este tema de tecnologías sanitarias me parece adecuado que tengan sus respectivas particularidades. Procedimiento. En cuanto al procedimiento, igual. Hemos colocado en ambas columnas lo que había antes y lo que está actualmente. Si ustedes lo pueden revisar, eh, se pasa de un nivel de plazo específico, por llamarlo así, en lo anterior que tenemos de 15 días, etcétera. Y ahora vamos a hablar de porcentajes. El plazo para el cumplimiento de la prestación debe ser razonable y no debe ser menor del 10% del contrato, ítem, etcétera, y en ningún caso superar el 15 del plazo. Haciendo el ejercicio con los 30 días, prácticamente era lo mismo calzando, ¿no? Pero ya el tema es cuando, como es lógico, todos los contratos no son de 30 días, pues los números son mayores, los días son mayores. ¿Va a permitir mayor flexibilidad? Efectivamente, habría determinados tipos de prestaciones que no, pues, no se pueden cumplir pues, en 15 días por algo motivos. Pero hay que tener en cuenta también, vamos a verlo también en la práctica, porque esto recién está empezando, qué tan flexible ha sido o si ha sido también demasiado flexible. Porque este plazo que se da para apercibir no es un nuevo plazo, es decir, tampoco le puedes dar algo muy extenso como para que siempre sea una posibilidad de cumplimiento. Debe ser una suerte, creo yo, de plazo que permita la respuesta inmediata de algo que debió haberse cumplido en su momento, pero no la habilitación para nuevos plazos. Como es lógico, eso va a tener pues, sus consecuencias en la aplicación de las respectivas penalidades por mora, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos de distinto, por llamarlo así? Cuando el plazo obtenido como resultado de la aplicación sea una cifra decimal, corresponde que la entidad efectúe el redondeo a favor del contratista. Si nos sale 24,5, evidentemente nos vamos a 5 y así, ¿no? Nuevamente, se cambia una cantidad fija por un porcentaje. Me parece adecuado. Vamos a verlo cómo se suscita en la práctica, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de obras, nos dice que en el caso de estar referido al componente de ejecución de obras o sistemas de entrega de solo construcción, la entidad contratante toma un plazo de 15 días, siempre que el paso de la ejecución de obras supere los 60. Va un poco de la lógica que teníamos en lo anterior, cuando hablábamos de tema de apercibimiento en el caso de obras, había 15 días para hacerlo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la práctica al respecto. Muy bien. Ahora sí nos centramos solamente en la misma normativa actual. Y lo que estamos viendo es que dice, este procedimiento previo no es aplicable en el caso de que se haya completado el monto máximo de la penalidad. Eso lo tenemos en lo anterior. No es ninguna novedad, es básicamente lo mismo, ¿no? Aplicable al contratista o a la entidad y que sustente de manera objetiva que la situación de cumplimiento ya no puede ser revertida.
Si bien eso no estaba expresamente señalado que no puede ser revertida, pero era claro que eso también era lógico. Si yo invoco algo como el cumplimiento de de cumplimiento de si haberse completado más allá del monto máximo de la penalidad, evidentemente tenía que probarlo a través de una resolución, el análisis respectivo, etcétera. Aquí se está incidiendo, por llamarlo así, un poco más, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La parte debe justificar y acreditar que la situación se hace imposible, ¿no? Y esto sustentado en la atención a los supuestos establecidos en los literales A y C del 68,1 de la ley. ¿Cuáles son esos? Caso fortuito, fuerza mayor, hecho sobreviniente. Nuevamente, estamos bajo la misma lógica de lo anterior, ¿no? Si es que queremos verlo a grandes rasgos con lo anteriormente dictado. Las mismas particularidades. Estoy sintiendo como para que se puedan ustedes también, no tanto identificar, no guiar, ¿no? También tenemos que la resolución, en este caso, de la actual normativa, que es el decreto del reglamento de la 30269, que la resolución puede ser total o parcial. Eso lo teníamos antes, también lo teníamos antes, ¿no? Y que de alguna manera lo que se está señalando es que pues, si va a ser parcial, se tiene que identificar exactamente qué es lo que va a ser materia de resolución y qué no. La resolución de contratos por incumplimiento de cláusulas de corrupción y antisoborno no impide el inicio de acciones civiles, penales, administrativas. Lo hemos visto en las primeras diapositivas. Cualquier supuesto que sea comprendido del mismo, por lógica, tiene una connotación de tipo penal, porque estamos hablando de corrupción, actos de corrupción. Entonces, el hecho inmediatamente producía un acto de esa naturaleza, vía penal, vía administrativa, ya sea OS en este caso, fiscalía y las indemnizaciones que correspondan contra o a favor, mejor dicho, de la entidad. ¿De qué efectos estamos hablando? ¿Qué pasa luego del proceso de resolución de contrato? Nuevamente, si se acuerdan lo anterior, va a pasar absolutamente lo mismo, o eso es la idea. La parte perjudicada es la entidad contratante, ejecuta las garantías. Si la parte perjudicada es la contratista, la entidad contratante debe reconocer la indemnización. La única, digamos, diferencia sustancial en los contratos que hayan constituido un fideicomiso, obligación de la parte que resuelve, el informar a la empresa fiduciaria sobre la resolución de contrato. La presencia ahora, o en lo que se llama gestión del fideicomiso, va a ser muy importante, ¿no? Y eso también ayuda mucho también al buen manejo del dinero, el tema del fideicomiso. Ese es un tema sumamente importante y me parece muy adecuado que se le ponga especial énfasis ahora, ¿no? Tanto a las entidades que se van a dedicar a, digamos, a manejar el tema del fideicomiso como a las entidades supervisoras de las mismas. Efectos de la resolución. La parte que comunica la resolución debe indicar con al menos 3 días hábiles de antelación la fecha y hora para realizar la constatación física e inventario. Si se dan cuenta, mis estimados amigos, tanto el anterior como el actual, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Tanto inclusive la anticipación que se tiene que hacer para la realización de la constatación física e inventario, como también en caso de la resolución se atribuye a la entidad, esta reconoce, dice, el 50% de la liquidación de la utilidad prevista a favor del contratista. Lo va a encontrar en ambas. Entonces, en resumidas cuentas, no tenemos mucho distingo entre uno y otro. ¿Mm? He tratado de correr, disculpen ustedes que me haya excedido, me encuentro a su disposición para cualquier duda de consulta y muchísimas gracias, ¿no? Y gracias por la tolerancia.